Bien, entonces, antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna duda de lo que hemos visto la semana pasada, desde lo que viene siendo la sintaxis de PHP, funciones, arreglos, etcétera. Cositas así. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento. Les voy a dar estos minutitos para que pregunten. ¿Dudas de los que hemos visto hasta el momento? ¿Todo bien? Ok, entonces, eh, si todo está bien, nuevamente les digo, en algún futuro espero que ustedes me estén explicando, ¿verdad? Porque ya ven, ¿verdad? Todo lo aprendido siempre se tiene que retribuir en la sociedad, ¿verdad? Entonces, parte de eso es lo que estoy haciendo yo de mi parte, así que espero que ustedes también en algún momento, no necesariamente a mí, a lo mejor a alguien que está aprendiendo, les pueda compartir este conocimiento. Entonces, vayamos dando inicio a lo que viene siendo la sesión del día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver. Pantalla 2. ¿Me confirman, por favor, que ya pueden ver la pantalla? Please. Sí. Ok, muchísimas gracias. Y por la confirmación. Bueno, como les decía, para esta semana vamos a continuar viendo backend, ¿verdad? Pero esta vez ya un poco más a lo que viene siendo su trabajo primordial, que viene siendo ya comunicarnos con una base de datos, ¿verdad? Para ello, vamos a estar viendo desde el día de hoy lo que viene siendo la conexión a base de datos con PHP. La sesión teórica como tal del día de hoy se podría llegar a tornar un poco corta debido a que es un tema, más que todo, lo que vamos a ver esta semana son temas algo cortos, ¿verdad? Ya que no es o no hay un contenido así sumamente exagerado del cual de nosotros debamos conocer demasiado a profundidad. O sea, sí hay temas algo avanzaditos, pero tratarlos como tal en estos momentos quizás no sea lo mejor, ya que por el objetivo principal del curso, ¿verdad? Que prácticamente es que ustedes conozcan el punto de partida y no ya un punto avanzado de trabajo, ya que un punto avanzado de trabajo requiere, como les he dicho en otros temas, un poquito más de elaboración, a lo mejor un poquito más de tratamiento del tema, cosas así, ¿verdad? Eh, Siempre vamos a seguir trabajando con MySQL, siempre. No nos vamos a mover de ahí. A lo mejor, quizás a los que ya conocían, les gustaría haber tratado con otros gestores de base de datos, ¿verdad? Como lo podría ser SQL Server, que es bien popular, eh, para, que es bien popular en el ámbito académico y en las universidades, ¿verdad? Yo le soy sincero, yo inicié con SQL Server. Yo Yo inicié con ese aprendí un poco, ¿verdad? Aunque también MySQL es tratado también en ese ámbito académico. Igual, ya hemos visto de que es como el más popular a nivel de desarrollo web, entonces vamos a seguir con ese, ¿verdad? Igual, vamos a seguir trabajando en el SAM, CHAMP o XHAMP, como lo quieran llamar, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a ver a detalle lo de la conexión a base de datos, ¿verdad? Y comenzamos con la primera pregunta, ¿verdad? O con la incógnita del día, ¿verdad? ¿Cómo nos conectamos a una base de datos? Para conectarnos con una base de datos en PHP tenemos dos métodos, ¿verdad? Que prácticamente son dos extensiones que nos lo van a permitir el poder trabajarlo, ¿verdad? Pero nosotros solo vamos a hacer uso de una, que es de las que se menciona aquí, ¿verdad?
Pero hagamos un poquito de énfasis en lo que tenemos aquí, ¿verdad? Primero que todo, la primera extensión o la primera forma para conectarnos a una base de datos con PHP, tenemos MySQLi. MySQLi prácticamente es una extensión propiamente de MySQL incluida en PHP, ¿verdad? La única diferencia es que esta MySQLi es una versión mejorada de una que se llamaba MySQL, también propia del gestor del mismo nombre, ¿verdad? Solo que esta trae varias mejoras en cuanto a su uso, ¿verdad? Como entre los apartados más destacados, que es la seguridad, ¿verdad? Ya que la extensión anterior, que se llamaba solo MySQL, tenía bastantes problemas de seguridad, además de que muchos ataques le eran fáciles de acceder mediante esa extensión, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo, obtuvimos lo que viene siendo MySQLi, ¿verdad? Que tiene bastantes mejoras en cuanto a seguridad, ¿verdad? Y y un punto muy destacado es que creo que es demasiado evidente, ¿verdad? Creo que es muy literal que esta solo funciona con gestores de base de datos MySQL o MariaDB, ¿verdad? Que prácticamente, como les digo, creo que es muy literal. Que sabes que solo para eso funciona, ¿verdad? Obviamente también hay extensiones propias para otros gestores, como puede ser SQL Server, Oracle, Postgres, SQLite, etcétera. Y de ahí tenemos la otra forma, o el otro método para conectarnos a una base de datos con PHP, que viene siendo PDO. Esta forma o esta extensión prácticamente, digamos que es la más recomendada que que se nos dice para poder trabajar con PHP, ¿verdad? Ya que obviamente ahí mismo les dice que además de que podemos trabajar con diferentes motores de base de datos, ya sea MySQL, Postgres, etcétera, también es ocupado por bastantes frameworks, ¿verdad? Entonces prácticamente eh, todo, todo desarrollo con PHP en su mayoría está hecho con PDO, ¿verdad? Ya que admite bastantes gestores y ya que es un apartado muy, pero muy seguro, ¿verdad? Comparado a MySQLi, la única diferencia es que MySQLi, al ser directamente para MySQL, interactúa de una forma súper rápida con la base de datos. Mientras que PDO quizás no sea tan rápido como MySQLi, pero si le soy sincero, no se llega a notar, ¿verdad? Son unos cuantos segunditos de retraso que tiene con programa MySQLi, pero no es algo que nosotros podamos detectar así a simple vista, como de que, ay, se tardó 0.3 microsegundos, ¿verdad? No, o sea, no es algo muy perceptible para nosotros, ¿verdad? Veamos qué más tenemos. Y aquí tenemos una representación algo gráfica de lo que cómo es la comunicación por ejemplo, de nuestros archivos o nuestro proyecto en PHP con una base de datos, ¿verdad? Prácticamente, digamos que aquí esto viene siendo nuestro front. Este va a ser nuestro front o nuestro apartado visual. Y prácticamente este se encarga, aquí mismo les dice, de realizar una petición, ¿verdad? Un request. Esta petición va a llegar a nuestro proyecto en PHP, incluso aquí les dice PHP file, ¿verdad? Que prácticamente esto va a estar en nuestro servidor, o en el servidor web que nosotros estemos ocupando. Y al ser un lenguaje de programación como tal, ¿verdad? Este solo se va a encargar de validar, de retornar valores, de mostrar la información como se deba, pero toda esa información no la tengo yo aquí, la tengo aquí en nuestra base de datos. Esta es nuestra BD, nuestra base de datos, ¿verdad?
Entonces, aquí mismo nos dice, ¿verdad? Al hacer la petición a nuestro servidor web, este se encarga de obtener los datos. Una vez obtenidos los datos, obviamente aquí, como les digo, tratamos los datos, los estructuramos, obtenemos solo los datos que vayamos a utilizar porque no siempre vamos a ocuparlos todos. Y después de eso, son retornados a nuestro front, ¿verdad? O sea, prácticamente eh, toda la lógica que se maneja es en cuanto yo te pido, buscas y me lo devuelves. De esa misma manera. Casi siempre es esa manera, ¿verdad? Llegan algunos casos en los que a lo mejor es yo te envío, tú buscas y solo me valida si está o no está, ¿verdad? No siempre se trata de devolver los datos, sino que a veces se trata de que yo te envío, tú trabajas, los guardas, los actualizas, los borras y tú me dices si todo se resultó bien o si falló y en caso que falló, el qué. O sea, prácticamente es la forma de tratar, ¿verdad? Las peticiones o la forma en que nos comunicamos con el servidor, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda de esto que les acabo de explicar, ¿verdad? A lo mejor puede sonar algo astral, ¿verdad? Pero prácticamente de eso se basa el comportamiento general de un entorno backend, ¿verdad? O más que todo con PHP. No sé si tienen alguna duda. No, ok. Entonces continúo. Disculpa, todos los mismos database se comunican casi de la misma manera. Sí, la mayoría casi siempre se comunican de esta manera. Como les decía, prácticamente lo único que cambia aquí es, obviamente, aquí tenemos MySQL. Aquí quizás lo único que va a cambiar es el gestor, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos tratan la misma sintaxis de consulta aquí dentro, ¿verdad? Aquí, ¿ve? Aquí. Pero en cuanto a la lógica en que se maneja en cuanto a yo te envío y tú tratas de o devolverme los registros o de decirme si todo está bien o si falló y en qué falló. Eso es lo mismo, ¿verdad? Lo único que cambia es esto, el gestor, ¿verdad? Que prácticamente aquí lo único que vamos a hacer nosotros es preguntar si está o no está, si funciona o no funciona, si se puede o no se puede. Por lo demás es lo mismo, ¿verdad? Quizás los únicos y los que sí podría llegar a variar un poco vienen siendo cuando se manejan bases de datos no SQL, que prácticamente esas no SQL son otro tema aparte, nuevamente. Como ya les vengo repitiendo, es un tema súper independiente a este, ya que las bases de datos no SQL no tienen eh, una, un orden, un orden para evitar información repetida, ¿verdad? Entonces, ese sí varía, pero ese por lo general no se implementa con un backend, se implementa más que todo con aplicaciones que no vayan a tener un backend como tal, pero es como les digo, es un tema aparte. Pero en cuanto a los que manejan backend, sí, es la misma lógica más que todo. Generalmente son así más que todo con MySQL, SQL Server y Postgres. SQL, ¿verdad? Prácticamente esos se tratan igual. Y SQLite, ¿verdad? Son iguales, ¿verdad? En cuanto a Oracle, es bien variado, ya que Oracle, o sea, la lógica es la misma, ¿verdad? Pero en el tratamiento de la base de datos sí es diferente, ¿verdad? Porque Oracle es otro nivel, ¿verdad? Es más que todo para sistemas extremadamente enormes. No sé si te logro responder la duda porque ya siento que me salía del tema. Sí, pero me sirvió también esa información, gracias. Ok, buenísimo. Entonces, bien, si no tienen ninguna otra duda en cuanto al funcionamiento de cómo viene siendo la conexión a base de datos, vayamos entrando ya a detalle a lo que viene siendo PDO. PDO, como yo les decía, prácticamente es la extensión con la que nosotros vamos a
conectarnos a una base de datos, ¿verdad? Ya les había mencionado que este soporta múltiples gestores desde MySQL, SQL Server, Postgres, SQLite, Oracle, etcétera. Lo admite, ¿verdad? Solo que obviamente, digamos que por lo general es ocupado con MySQL, ¿verdad? O sea, teniendo el beneficio de poder ocupar múltiples gestores, por lo general es ocupado con MySQL, ya que la mayoría de servidores web, MySQL es como su estándar, ¿verdad? Por lo general cuando uno contrata, digamos, dame un servidor web básico, ¿verdad? Por lo general siempre lleva PHP y MySQL. De eso no pasa. Es lo más estándar, ¿verdad? Incluso los servidores web gratuitos incluyen MySQL y PHP. Por lo general, ese es un servidor web básico, ¿verdad? Ya si no les incluye eso prácticamente, en el buen salvadoreño se los están bajando. Por así se los digo, ¿verdad? Es la realidad, ¿verdad? Por lo general, PHP MySQL es lo mínimo que van a tener, ¿verdad? Y eso, deben de tener bastante en cuenta esos detalles, ¿verdad? Pero entremos un poquito a detalle de lo que viene siendo PDO. Vale, entonces, ¿qué es PDO? Ya entrando así en contexto, en materia, ¿verdad? Ya metiéndonos al meollo del asunto, ¿verdad? PDO son las siglas de PHP Data Object. Ahí, perdonen mi Spanglish, ¿verdad? Que a diferencia de MySQL y PDO, solo está orientado a objetos. Oh. ¿Qué nos quiere decir eso? No vayan a pensar ustedes que cuando se hace referencia a orientado a objetos, es que vamos a tener que ir a crear una clase, definir los atributos, crear los métodos para poder usarlos. No. Sí podríamos, ¿verdad? Si es que queremos trabajarlo de una manera más limpia, ¿verdad? Ya por nuestra cuenta. Pero lo que se hace referencia aquí es que PDO prácticamente como tal, su núcleo, su forma de trabajo y el cómo nosotros lo vamos a tratar está basado en orientado a objetos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que crear un objeto, PDO, mandarle la información y ya conforme nosotros creamos eso, podemos comenzar a trabajar sus métodos, procedimientos, su getter, setter, ¿verdad? Podemos tratarlo de esa manera y podemos hacer uso de sus múltiples funciones, ¿verdad? Para ejecutar consultas, para obtener datos, para validar si se pudo hacer la conexión, etcétera. Y aquí mismo nos dice, admite varios tipos de base de datos, que es lo que lo que ya les mencionaba. Diferentes tipos que usan PHP, por ejemplo. MySQL, que es el estándar, PostgreSQL, que en lo personal es una muy buenísima opción cuando se va a tratar un proyecto web backend con PHP y va a tratar múltiples, pero miles de registros, ¿verdad? MySQL puede hacerlo, ¿verdad? Pero Postgre tiene como es célebre por ese beneficio, ¿verdad? Que podemos tratar grandes cantidades de información dentro de él, ¿verdad? Y de ahí tenemos SQL Server. SQL Server prácticamente es de Microsoft, ¿verdad? Entonces, SQL Server por lo general solo funciona en servidores IIS, ¿verdad? Así son los servidores, ¿verdad? IIS. Tenemos bastantes servidores donde se pueden ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, un servidor Apache o Nginx por lo general va a tratar o MySQL o Postgres, ¿verdad? Un servidor IIS puede manejar MySQL o SQL Server. Y ya un servidor Apache Tomcat va a manejar Oracle, MySQL o Postgres. Ahí depende también bastante del servidor en que se esté trabajando. Por lo general, PHP trabaja en un servidor Apache tradicional, ¿verdad? En un servidor Apache como tal, ¿verdad? También puede trabajar en un servidor Nginx, en un servidor IIS, ¿verdad? La diferencia es que también cada uno tiene como su ventaja, ¿verdad? Por ejemplo, se los voy a mencionar, ¿verdad? Pero esto quizás debería de entrar en detalle ya un poquito más adelante. Hay bastantes tipos de servidores. Tenemos los que ya les mencionaba, Apache, los servidores de
IIS, los servidores Nginx, los servidores Apache Tomcat, tenemos los servidores Unicorn, que cada uno tiene como su, en todos esos podemos ejecutar PHP, ¿verdad? Pero cada uno tiene como su principal. Un servidor Apache, como tal, su fuerte es PHP, ¿verdad? Un Nginx, podemos agregarle PHP, pero su primordial viene siendo más que todo Node.js, ¿verdad? Es como que es su tecnología estelar, ¿verdad? Su tecnología por la que cual predomina, ¿verdad? Un servidor IIS por lo general es para ejecutar aplicaciones con lenguaje de Microsoft, como lo puede ser C#, C++, Visual Basic, ¿verdad? Son como sus lenguajes célebres. Un Apache Tomcat, que por lo general es Java, también admite PHP, pero su estelar es Java. Y los servidores Unicorn, que prácticamente su lenguaje que más es utilizado ahí es Python y Ruby. Entonces, siempre tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Quizás me adelante mucho, porque esto lo tendría que ir comenzando a tratar más adelante, ¿verdad? Pero se los quiero dejar por ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan comenzar a investigar, ¿verdad? Comenzar ahí a ver sobre servidores, que un servidor Apache hace esto y todo eso, ¿verdad? Se los dejo ahí como dato, ¿verdad? Y después nos dice aquí, siguiendo con PDO, ¿verdad? Además de que podemos trabajar todos estos, nos dice que al igual que MySQLi, PDO ofrece varios beneficios al implementarse, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. MySQLi tiene bastantes mejoras de seguridad con respecto a la extensión predecesora que era MySQL, ¿verdad? Que prácticamente ya no se usa. Es más, si me permiten, se los voy a mostrar. Vamos a ver aquí. MySQL. Antes que nada, ¿verdad? Antes que nada. Si ustedes ven aquí en Google, voy a hacer un poquito de eso. Si ustedes ven aquí en San Google, en Google, ponen PHP, vamos a encontrar su documentación oficial, ¿verdad? Además del Wikipedia, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar su documentación oficial, que es php.net. Es más, aquí nos dice php.net. Le podemos dar aquí el primer link, o si no, aquí directamente, php.net. Enter. Y ya nos carga su documentación oficial, ya ahí lo vemos, ¿verdad? Página bonita, ¿verdad? Si, en caso que nosotros no queramos ocupar Stack Overflow, ¿verdad? Porque por lo general Stack Overflow, para los que saben, es el salvavidas. Y sí, nadie me va a decir que no ha ocupado Stack Overflow. Aunque sea solo para tener una idea, lo han ocupado. Y yo me incluyo. Yo me incluyo. Entonces, tenemos la documentación oficial de PHP, ¿verdad? Y aquí podemos buscar información sobre todo, ¿verdad? Desde PDO, MySQLi y todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Pero lo que les quería mostrar es aquí, ¿verdad? Aquí en el buscador, vamos a ver. Aquí en el buscador voy a venir yo y voy a decir MySQL. Y tenemos este, miren. Este MySQL Connect, ¿verdad? Entonces, incluso aquí nos dice, ¿verdad? Que esta es la extensión que se ocupaba antes de MySQL y aquí nos dice que abre una conexión a MySQL Server. Está en inglés, ¿verdad? Lo vamos a poner en español, ¿verdad? Para todos aquellos que todavía somos mortales en eso, ¿verdad? Nos dice MySQL Connect abre una conexión servidor MySQL y ojo, aquí nos dice advertencia. Esta extensión fue declarada obsoleta en PHP 5 y eliminada en PHP 7. ¿Qué quiere decir esto? Que para aquellos que vayamos a trabajar en PHP 5 sí va a estar, pero como que pues sí va a tener algunos sus problemitas ahí, ¿verdad? No va a ser lo mejor. Y puede dar problemas, ¿verdad? Y en PHP 7 ya no está, ya no existe. Como que decir, quiero ocupar MySQL. No, ya no está. Pásate a MySQL mínimo o PDO. Y que no, yo ocupaba MySQL tal cual. No, ya no está. Ya no se usa, ya no es recomendado. Entonces,
Si ustedes quieren consultar sobre eso, pueden ocupar la página de php.net, que es la documentación oficial, ¿verdad? Eh, También aquí nos dice, ¿verdad? Ya fue eliminada. En su lugar deberías de ocupar MySQLi, que prácticamente es el descendiente directo de este, o PDO, ¿verdad? Que prácticamente PDO es como la mejor manera, ¿verdad? Y es más, vamos a irnos aquí a MySQLi. Aquí nos explica todo lo de MySQLi. Y es más, aquí por aquí tenemos, quiero ver, ¿dónde estaba? Ujujú. Voy a poner aquí MySQL y aquí está. Miren, MySQL Connect prácticamente es lo mismo que el MySQL Connect, ¿verdad? Prácticamente es una forma, eh, perdón, de migrar de MySQL a MySQLi, ¿verdad? Lo único que cambia es que en vez de tener MySQL le agregan una I al final, ¿verdad? Es la única diferencia. Y aquí mismo podemos buscar sobre PDO. Uy, vamos a ver aquí. PDO. Y aquí podemos nosotros encontrar toda la información sobre PDO, PDO Exception, PDO Statement, muchísima información. Era un tip que les quería dejar por ahí, ¿verdad? Y también, además de explicarles que tenemos también esta opción de MySQLi. Pero continuando con lo que viene siendo PDO, nos ofrece bastantes beneficios al implementarse, ¿verdad? Además del apartado de seguridad que se implementó en MySQLi, que era como el punto clave para poder actualizar o de actualizarse, la razón para actualizarse en MySQL, MySQLi, pero también nos ofrece ese apartado de seguridad, además de que nos da el beneficio de poder ocupar consultas preparadas, que es lo que vamos a ver el día miércoles, y el día de mañana lo van a ver un poquito más con el compañero Andrés, las consultas preparadas. Y también como el punto de seguridad más clave que tenemos aquí, los ataques de inyección SQL. Los ataques de inyección SQL, más que todo, son, o se hace referencia a que son el envío de sentencias SQL para que sean ejecutadas y así poder acceder de manera abrupta a un servicio, ¿verdad? Por lo general, los ataques de inyección SQL ya se están como que ya están tratando de poderse, ¿cómo les puedo decir? Ya hay medidas contra eso, la parte de, eh, como, como ya hemos visto, prácticamente PDO y MySQLi se encargan de que no suceda eso. Obviamente ellos por detrás tienen filtros para poder evitar esto. Quiero ver, aquí me preguntan, ¿nos van a enseñar a hacer inyecciones cada vez más? Eh, digamos que no sería muy ético enseñarlo. Sí sé cómo se hacen, ¿verdad? Pero digamos que no va dentro del contenido, ¿verdad? Me gustaría, pero no, además de que no sería muy ético, ¿verdad? Porque es como que darme color, ¿verdad? Cositas así, ¿verdad? Entonces, sí, cada vez son más difíciles de realizarlas, obviamente, ¿verdad? Porque ya bastantes, no motores de base de datos, sino que extensiones que nos ayudan a conectarnos, como lo puede ser PDO, MySQLi, no solo en PHP, sino que en diferentes lenguajes ya se encargan de poder hacer o de poder evitar esto por detrás, ¿verdad? Eh, entonces, sí, cada vez son más difíciles de hacer, ¿verdad? Además de que hay unos gestores de base de datos que sí nos lo permiten, como lo puede ser Oracle, ya que Oracle como tal, les voy a decir algo. Oracle si bien trata el lenguaje SQL, pero su estructura es muy diferente a comparado a los otros. MySQL quizás es el que trata el lenguaje SQL quizás como el más puro a su, a su ver, ¿verdad? Ya de ahí como viene siendo, bueno, MySQL y SQLite, ¿verdad? Ya lo que viene siendo Postgres, SQL Server, tienen variantes de SQL y ya Oracle pues, prácticamente cambia bastante. Entonces,
cambia muchísimo, como lo puede ser ya de que su estructura, digamos que es como más asemejada al lenguaje de programación COBOL, cosa que obviamente, como les decía yo, es más que todo para expertos en eso, para aquellos que están acostumbrados a manejar base de datos con millones de registros, así de manera inmensa, ¿verdad? Entonces, quiero ver mis aquí, son motivos educativos. Sí, se podría decir que son motivos educativos, pero como te digo, no va dentro del contenido de lo que viene siendo que me han dicho que pueda impartirles, entonces no puedo meterme en esos detalles de momento, ¿verdad? Aunque sí, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar, pero más no se los voy a enseñar yo de mi parte, ¿verdad? Se los voy a mostrar solo porque me han ganado el corazón, ¿verdad? Vamos a ver. Inyecciones SQL. Aquí está, miren, prácticamente, bueno, aquí nos explica un poquito a detalle, ¿verdad? Nos dice, una inyección SQL es un método de infiltración de código intruso que vale de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación de nivel de validación de la entrada para realizar operaciones sobre una base de datos. ¿Qué nos quiere decir? Que prácticamente es como que nosotros pongamos una sentencia SQL y nosotros la enviemos en modo de que si esta se cumple nos va a devolver los datos, ¿verdad? Cosita que puede ser como muy obvia, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ver esto, les voy a explicar, les voy a mostrar, ¿verdad? Solo porque me han dado en el corazón, ¿verdad? No tendría por qué, ¿verdad? Dice, vaya, miren, aquí hay una frase que nos dice, los hackers recurren a los ataques de inyección SQL con el fin de introducirse en la base de datos de un sitio web. Eso vendría siendo como lo más básico. Hay unos que hacen inyección SQL con tal de tener acceso a ya sea sitios administrativos o a páginas web, ¿verdad? De las cuales quieren apoderarse o hacer alguna no sé, alguna travesura de ellas como el clásico yo estuve aquí, ¿verdad? Cositas así, ¿verdad? Aquí nos dice, a veces solo quieren eliminar datos para provocar el caos y en otras ocasiones lo que buscan es editar la base de datos, especialmente en el caso de sitios web financieros, ¿verdad? Digamos que viene siendo como, esto más que todo es lo más común, ¿verdad? Con lo que pueden encontrarse. Por eso es que bastantes, más que todo, entidades financieras hacen uso de bases de datos como Oracle, que como lo que yo les decía, digamos que deja de lado el lenguaje SQL como tradicionalmente y utiliza una variante un poquito más inspirada en un lenguaje de programación, siendo así que es más difícil. Eh, Eso es lo que hacen algunas entidades financieras, ¿verdad? Lo mismo aquí en el país, ¿verdad? O hasta donde yo quiero creer, ¿verdad? A lo mejor algunos hacen uso de Postgres o MySQL, cosita que puede ser un poquito riesgoso para poder mantener bases de datos de este tipo, ¿verdad? Vale, mira, aquí nos dice cómo se produce un ataque de inyección SQL. Si un sitio web no toma medidas adecuadas para para sanear la introducción de datos, en pocas palabras, que no tengamos medidas nosotros para poder evitar eso, o mejor dicho, filtros, ¿verdad? Donde nosotros nos diga que si esto es igual a una sentencia que ya se sabe que puede ser de ataque y la tengamos que remover, si no hacemos eso prácticamente, ya estamos dejando de que nos buscan toda la información, ¿verdad? Dice, un hacker puede inyectar el código SQL que quiera. De este motivo, el sitio web envía el código del hacker, la carga útil a su servidor. ¿Verdad? En pocas palabras, que si no lo limpiamos, la sentencia se va a ejecutar. Y cuando llegamos a la base de datos del sitio web ubicada en el servidor, la carga útil del hacker entra en acción, interfiere en los datos, de modo que el hacker pueda cumplir su objetivo. Es como que nosotros pongamos para que si uno es igual a uno, prácticamente ya el hacker ya va a tener acceso, entonces tenemos que evitar nosotros evitarnos de esa sentencia, ¿verdad? Incluso aquí nos dice la inyección SQL también puede modificar cookies, también puede afectar variables del servidor. Ojo, esto sí puede ser muy peligroso, las variables del servidor. También pueden tener automatización de sentencias SQL, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Un script que a cada momentito, cada segundo, enviando inyecciones SQL.
Quizás esto vendría siendo como un poquito así sobre un pincelazo sobre las inyecciones SQL, como les decía, ya que no me quiero detener mucho en eso porque no va dentro casi del apartado del contenido que tiene que ir para el día de hoy, ¿verdad? Pero no está de más que las conozcan, ¿verdad? Cómo funcionan, ¿verdad? O a qué deben de tener cuidado cuando nos enfrentemos a inyecciones o cuando estemos trabajando bases de datos. Bueno, veamos qué más tenemos aquí. Bueno, continuemos con PDO, ¿verdad? Para que no nos salgamos de contexto, ¿verdad? Continuemos con PDO y nos dice, ¿verdad? ¿Cómo funciona PDO? PDO como tal, además de que hace uso de credenciales para una base de datos, porque para poder acceder nosotros a una base de datos, es lo mismo que un servidor, vaya. Para acceder a un servidor que necesitamos usuario y contraseña. Entonces, para nosotros poder conectar nuestro proyecto backend con una base de datos, necesitamos hacer uso, veamos, quiero ver, driver, host, database, de 5 datos, ¿verdad? 5 datos, de lo que vienen siendo el driver o el motor de base de datos que vamos a ocupar, el servidor o el host en donde estamos trabajando, el nombre de la base de datos, el usuario que hace uso de esa base de datos y la contraseña de ese usuario. Esos 5 datos son los que vamos a ocupar, ¿verdad? Donde 3 de esos dentro de 3 de esos son de los que se definen dentro de un nombre de origen de datos, ¿verdad? Que viene, aquí nos dice un nombre de origen de datos, un NOD, o también conocido como un Data Source Name, ¿verdad? Un Data Source Name no es nada más que como una cadena donde nos define 3 datos de esos que vienen siendo el motor, el host y el nombre de la base de datos. Donde esto es como, se le podría conocer también como una URI de acceso, ¿verdad? Como tal. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que para poder también conectarnos a PDO necesitamos hacer un objeto, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. PDO, dentro de su núcleo, por debajo, está hecho con programación orientada a objetos. Entonces, nosotros necesitamos crear instancias de un objeto, mandarle el data source name, que es donde va el motor de base de datos, el nombre de la base de datos, el host, el nombre de usuario y la contraseña. Y también podemos definirle más información además de esa, pero esos 5 datos son los primordiales. Y aquí tenemos un ejemplito. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿verdad? Donde estos 3 son los que van en el data source, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas son variables, ¿verdad? También lo podríamos hacer constantes, porque por lo general estos no tendrían que cambiar en todo, no tendrían que cambiar en todo nuestro proyecto, ¿verdad? Así que lo podemos tratar tanto como constantes como variables, ¿verdad? De las dos formas está bien, ¿verdad? La diferencia es que con las constantes podemos evitar que sean cambiadas, ¿verdad? Permítanme un momentito. Ok, disculpa ahí. Entonces, de estos 5 datos, tenemos aquí el driver o el motor de base de datos, el host, que viene siendo como el nombre del servidor donde se está trabajando. En algunos casos pues, vendría siendo así como, imagínense que tenemos un servidor que se llame cursos.sv, ¿verdad? O una página web. Entonces el servidor a veces, en algunos casos, viene siendo el mismo nombre de una base de datos. Perdón, el mismo nombre que un sitio web, cursos.sv. En algunos casos se hace uso de localhost, que es como para decir que se va a ejecutar en el entorno del servidor donde está alojado, ¿verdad? Por ejemplo, puede que lo estemos trabajando en nuestra computadora, el servidor va a ser localhost porque es nuestra máquina local, ¿verdad? Y cuando nosotros lo subimos a un servidor web, este puede cambiar, ya sea por el nombre del servidor, que puede ser cursos.sv, como ya les había mencionado,
O podría ser también local. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar solo en ese servidor en ese servidor que está alojado, ¿verdad? Más no vamos a poder acceder nosotros desde nuestra máquina, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Después de eso tenemos el nombre de la base de datos, que por lo general o es un nombre que nosotros le definimos o es un nombre que el servidor nos asigna. Eso quizás no hay mucha variante, ¿verdad? Lo mismo con los usuarios, ¿verdad? Con los usuarios por lo general nosotros le podemos poner un nombre, pero el servidor le pone un identificador y ese es el que va a ir aquí. Lo mismo con la contraseña esa sí no la asigna el servidor. Así que eso sí lo deben de tener en cuenta. Pero para cuando lo vayamos a trabajar de manera local, nosotros aquí, por lo general, solo vamos a definir aquí en username, vamos a definir root. Y en password va a dejar una cadena vacía. En pocas palabras, solo comillas dobles, sin espacio ni nada. ¿Por qué? Porque como de manera local en nuestra computadora, no le hemos definido contraseña. Ya si ustedes le han definido contraseña, le ponen aquí su contraseña, ¿verdad? Del servidor de base de datos. Y como les decía yo, estos tres datos hacen uso del data source, el origen de datos, ¿verdad? Y prácticamente este vendría siendo como la conformación, perdón, la conformación del data source, ¿verdad? Primero que todo, tendríamos el motor de base de datos o el driver. Aquí una cadena plana. Después de eso le vamos a decir dos puntos. Host igual. Le vamos a pasar el nombre del servidor, que es este. Después punto y coma. Vamos a decir DB name o database name igual. Y vamos a pasar el nombre de la base de datos. Y aquí está el ejemplo de cómo vendría siendo el data source, ¿verdad? O la URI del data source. Y ya eso es lo que vamos a hacer uso nosotros en PDO. Y eso lo vamos a definir en el objeto. Ya más adelante les voy a mostrar un ejemplito. No sé si tienen dudas hasta el momento sobre esto del data source, la cadena de conexión, la URI. ¿Dudas? No me dicen. Ok. Esperemos que así sea. Pero bueno, también yo sé que a lo mejor, obviamente, las dudas salen ya en el transcurso, ¿verdad? De cuando uno ya está trabajando. Entonces, aquí tenemos también una tablita donde nos explica todo lo que nosotros tenemos para poder trabajar con PDO, ¿verdad? Primero que todo, tenemos el objeto, ¿verdad? Que estos son como los métodos y objetos, ¿verdad? Más comunes para trabajar con PDO, ¿verdad? Que son prácticamente como los que más vamos a encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, primero que todo tenemos el objeto PDO, que aquí donde yo les decía, ¿ves? New PDO, como está hecho en base, la programación orientada a objetos, vamos a hacer uso de este objeto, ¿verdad? Seguido de eso, entre paréntesis, para hacer su instancia, dentro de él le vamos a definir, primero que todo, el data source, el user y el password. Este hace uso de tres atributos, ¿verdad? Que son el data source, el user y el password. Si utiliza estos datos, solo que como yo les decía, lo vamos a hacer en una sola cadena, que viene siendo el data source o URI del origen o la URI del nombre de origen de datos. ¿Verdad? Esos tres, ¿verdad? Y aquí mismo nos explica. Crea un objeto de conexión a una base de datos. Prácticamente con esto, nosotros estamos aperturando una conexión a la base de datos. Con eso ya inicia, ¿verdad? Y todo esto lo tenemos que almacenar en una variable. Por ejemplo, se puede llamar conexión igual a new PDO y toda esta información, ¿verdad? Después de eso, cuando nosotros una vez tengamos la conexión,
vamos a tener un método llamado exec. El exec recibe solo un parámetro que viene siendo una cadena que se puede llamar collation o que puede definir también como los tipos de caracteres que se van a ejecutar, ¿verdad? Aquí mismo nos dice, ¿verdad? Que define el tipo de caracteres a mostrar. Por lo general, yo les recomiendo que lo especifiquen como UTF-8. Y ustedes después van a ver, bueno, yo les voy a, perdón, el compañero Andrés les va a mostrar cómo sería para definirles esto, ¿verdad? Que prácticamente solo hace referencia como que, lleva acentos, lleva caracteres especiales como lo puede ser la ñ o, o otros tipos de caracteres de otros lenguajes, no necesariamente del español. Vamos a hacer uso de UTF-8 que prácticamente va a convertir esos caracteres a modo que sean visibles como debería de ser en el contenido, ¿verdad? Después de eso, vamos a tener el método query, que va a ser, o el procedimiento query, más que todo método. Sí, método, tendría que ser. El método query, el cual va a recibir una cadena que va a ser la consulta que nosotros vamos a ejecutar en la base de datos. Por ejemplo, aquí nos dice ejecución de consultas sin datos. Prácticamente, nosotros podríamos hacer como un, por ejemplo, un select from tarea, ¿verdad? Un ejemplo. Y este nos va a retornar verdadero o falso si es que se pudo realizar la ejecución, ¿verdad? Después de eso tenemos los métodos para consultas preparadas, como lo puede ser ¿verdad? El prepare, que también hace uso de una cadena que viene siendo la consulta, ¿verdad? Esta es una alternativa a ¿verdad? O sea, o es o son estos, ¿verdad? De esa manera. ¿Por qué estos? Porque una consulta preparada, bueno, el miércoles lo vamos a ver más a detalle, consta de dos partes, ¿verdad? La preparación y la ejecución, ¿verdad? La preparación hace de cuenta y caso de que, ok, pásame la cadena, yo la valido y yo veo que está bien. Si está bien, la procedemos a ejecutar. Si no está bien, yo te aviso. Así es como funciona, ¿no? Entonces, el prepare lo que hace es, ok, pásame la consulta y él la prepara, o sea, la revisa, la analiza de que esté correctamente escrita y todo va a funcionar, ¿verdad? Las consultas preparadas, pues, nuevamente les digo, más adelante lo van a ver, estas hacen uso ya sea de datos directamente incrustados en la cadena o concatenados en la cadena, o de posicionales o parámetros que van a ser reemplazados más adelante. Entonces eso ya es entrar más en detalle, ¿verdad? Después de que hemos preparado la consulta, vamos a hacer uso del otro método, que es el execute, que prácticamente ejecuta la consulta. Todo esto, todo el prepare, lo tenemos que almacenar en una variable, ¿verdad? Como podría ser resultado, ¿verdad? Así como está aquí. Y ya ese resultado es el que nosotros vamos a ejecutar, ¿verdad? Este execute hace uso de un parámetro si es que nosotros deseamos o no, ¿verdad? Que viene siendo como el prepare, ¿verdad? No necesariamente, sino que puede ser como los parámetros que vamos a pasar aquí, ¿verdad? Para que sean reemplazados. Si no vamos a pasar parámetros, esto no se incluye. Solo hacemos execute paréntesis. Y él hace la ejecución de la consulta. Y una vez la consulta se haya ejecutado, vamos nosotros aquí a poder manejar las respuestas. Las respuestas tienen, por lo general, estas tres formas de trabajarse. El primero, el fetch column, que prácticamente cuenta cuántos registros o cuántos registros obtiene de la consulta. Si solo obtenemos uno, si obtenemos 3, si obtenemos 5, 25, etc. Prácticamente devuelve el número como tal, el entero. Después de eso tenemos el fetch, que el fetch lo que hace es retornarnos un registro en forma de matriz o de arreglo. Después tenemos el fetch all, que lo que hace es retornarnos varios registros en forma de una matriz bidimensional, en pocas palabras de 2 dimensiones.
tanto columna, tanto fila, columna, ¿verdad? Y por último tenemos el error info, que este hace uso de la conexión, que hace uso de esto, para decirnos los errores que hay al ejecutarse, ¿verdad? Prácticamente es como una forma de ver de una forma más detallada de cómo, de qué es lo que sucedió, ¿verdad? Que a veces, por lo general, puede darse el caso de que el programa deje de ejecutarse y con el error info podríamos tratar el error en vez de dejar que falle. Y después de esto, tenemos aquí como un ejemplito de cómo vendría siendo la conexión, ¿verdad? Aquí nosotros, como pueden ver, es lo que ya teníamos, ¿verdad? Las credenciales, la base de datos, el servidor y el driver, ¿verdad? El data source. Y después tenemos aquí un try catch, ¿verdad? Un try catch no es nada más que una estructura que nos ayuda al manejo de errores. Por ejemplo, nos va a decir aquí el try, que viene siendo todo esto. El try es donde se va a ejecutar todas las instrucciones que nosotros necesitamos tratar en caso que falle, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de este try yo le estoy diciendo, la conexión, créame una conexión, ¿verdad? Con el objeto PDO. Permítanme. Perdón, ya volví. Como les decía, dentro del try le voy a decir, ¿verdad? En esta variable connection, créame un nuevo objeto PDO donde yo le agregue el data source, el username y el password. En pocas palabras, estoy creando una conexión. Y si todo esto sale bien, me va a imprimir una conexión exitosa. Si algo dentro del try llega a fallar, ya sea la conexión como tal o algún punto y coma se me olvidó, se va a mostrar esto de aquí abajo. Prácticamente es un catch, como quieres decir. Si todo va bien, hago esto. Si esto falla, entonces ni modo. El plan B, te muestro el mensajito de por qué falló. De esa manera, ¿verdad? Y aquí nosotros hacemos uso como de qué tipo de error vamos a tratar, ¿verdad? En este caso, PDO exception, que va a ser errores de una conexión a una base de datos, ¿verdad? Y la variable en que se van a almacenar los errores. Y aquí nosotros decidimos si hacer un echo o hacer un die, que el die prácticamente es que rompa la ejecución de todo esto, ¿verdad? O que muera la ejecución de todo esto. De esas dos formas. No sé si tienen dudas hasta el momento de todo esto que les he explicado con base de datos. ¿Dudas? Ok, me dicen sin dudas. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Ok. Y eso prácticamente es todo por el contenido del día de hoy, ¿verdad? Como les decía, a lo mejor se puede tornar un tanto corto, ya que como tal, solo es profundizar en lo que viene siendo la conexión a base de datos, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Y prácticamente para que ustedes conozcan cómo crear la conexión, ¿verdad? Cómo se estructura el data source, los métodos más comunes para trabajar en la base de datos, ¿verdad? Bueno, si no tienen dudas, vamos a aprovechar el tiempito que nos queda. Voy a dejar de compartir. Y vamos a aprovechar el tiempito eh, para poder trabajar un poquito en lo que viene siendo el proyecto del curso. Un poquito. No van a creer ustedes que nos vamos a llevar aquí otras 2 horas, no. Quizás un momento, ¿verdad? Nada más. Que prácticamente va a ser como lo que van a entregar para el avance de esta semana, ¿verdad? Que este avance se va a estar un poco cargado, créanme. Que prácticamente va a ser ya comenzar a crear toda la estructura backend de nuestro proyectito, ¿verdad? De lo cual va a constar, va a constar de todo lo que vayamos a ocupar, ¿verdad?
Pero para el día de hoy, quizás lo único que vamos a dejar ya hecho va a ser más que todo la conexión a base de datos y la estructura de carpetas que vamos a ocupar. Esta estructura yo la voy a tratar como tal, ustedes pueden tratar otra, a lo mejor ustedes, si ustedes quieren implementar orientado a objetos, lo pueden hacer, si no, no. Es opcional, ¿verdad? Tampoco les voy a imponer de que full orientado a objetos, no, porque yo sé que a lo mejor a uno se les puede hacer difícil, mientras que a otros se les va a hacer fácil. Ahí depende de cada quien lo quiera hacer. Bienvenido sea, y si no, no. Ok, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Me confirman que ya pueden ver la pantalla, por favor? Nuevamente. Ok, excelente. Entonces, vale. Para poder ya iniciar con lo que viene siendo el proyecto backend de nuestro proyectito del curso, recuerden, nos vamos a ubicar en la carpeta htdocs para poder ejecutar el código PHP. ¿Verdad? ¿Cómo encontramos el htdocs? Ahí recapitulando un poco, nos vamos al disco local C. Aquí en el disco local C vamos a encontrar la carpetita que se llama SAM, CHAM, XHAM, como ustedes lo quieran llamar nuevamente. La abrimos y dentro de esa carpetita SAM vamos a encontrar la carpeta htdocs. ¿Verdad? Aquí donde nosotros vamos a agregar nuestros proyectos PHP. Por ejemplo, yo aquí voy a crear uno que se llame tareas-A. De esa manera. Y dentro de esta carpetita voy a comenzar yo a agregar todo el contenido que voy a tratar del backend. Vamos a ver, clic derecho, abrir con Visual Studio Code. Lo voy a abrir. Ok. Ok, y ya con esta carpetita que está en el SAMP, voy a comenzar a trabajar lo que viene siendo o a crear la estructura más que todo para mi proyectito, ¿verdad? Pero permítanme, 175, ahí estamos. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura que voy a tratar yo? Primero que todo, voy a crear una carpeta, aquí, clic derecho, en el folder, una carpeta, y la voy a llamar, por ejemplo, config, de esa manera. Después voy a crear yo otra carpetita que se llame, por ejemplo, functions, o functions, como le quieran poner, como functions, como ustedes quieran, yo le voy a poner functions. Y por último voy a tratar yo aquí un archivito llamado index.php. Esta es la estructura base que yo voy a tener para mi proyecto. ¿Qué es lo que voy a contener yo en estas carpetitas? En este voy a tener yo el archivo de configuración o de conexión a la base de datos. Seguido de eso, en el funcs voy a tener un archivito que va a tener todas las funciones que voy a tener que realizar en nuestro proyecto. Recordemos, ¿qué funciones son las que vamos a tener en nuestro proyecto? Recordemos que es una aplicación de tareas, entonces nosotros como tal, ok, vale, permítanme, vamos a volver. Hoy sí ya se ve bien. Confirmen que sí, ok, bye. Entonces, como les decía, vamos a tener estas dos carpetitas, el archivito index.php. Aquí en el config, en la carpetita config, voy a tratar la función que me va a permitir la conexión a la base de datos. Y en la carpetita functions vamos a tener lo que viene siendo el archivito con las funciones que vamos a tratar para nuestro proyecto. ¿Verdad?
recordemos en nuestro proyecto qué funciones o qué métodos son los que vamos a ocupar, ¿verdad? Como es una aplicación de tareas, recordemos que debemos tratar, vamos a tratar, quiero ver, además de los 4 métodos tradicionales, vamos a tratar, quiero ver, son 6, porque vamos a tratar, primero que todo vamos a tratar el listar, vamos a tratar el obtener uno, el obtener, perdón, el listar todas las tareas, el obtener una tarea, registrar una tarea, o bueno, llamémoslo de esta manera para que sea un poquito más fácil, crear una tarea, actualizar una tarea, borrar una tarea. Vamos a ver, es más, creo que hasta le quité uno. Son 7, ¿verdad? Vamos a tener aquí 4 y 5. Vamos a tener, vamos a tener la papelera, que prácticamente van a ser todas las tareas borradas. Y vamos a tener el último, que va a ser restaurar tarea. Entonces, estas 7 funciones son las que vamos a tener que nosotros crear para poder usarlas en nuestra interfaz, ¿verdad? Nosotros ya hemos creado la interfaz, recordemos, para esto, para la entrega pasada a esta que hicieron el fin de semana, yo les dije que definirán los métodos, ¿verdad? Con local storage, ¿verdad? Ahora vamos a tener que deshacer de local storage y vamos a tener que hacer uso de ya peticiones Ajax para poder hacer uso de esto, ¿verdad? Pero las peticiones Ajax las vamos a ver ya la otra semana, ya un poquito más a detalle de cómo sería ya con nuestro backend, ¿verdad? De momento, el día de hoy solo vamos a definir como la estructura, los archivos, a dejar lista la conexión y vamos a tener listo nuestro archivo index que es donde vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta, esto van a ser las 7 funciones que vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, vamos a decir nosotros, ahora, aquí en el archivo index, voy a dejar esto aquí, ¿verdad? Lo voy a cerrar. Ahora, dentro de la carpeta config, voy a venir yo y voy a decir nuevo archivo. Voy a poner aquí database.php. Tengo un nuevo archivito PHP y aquí en el functions voy a decir un nuevo archivito functions.php. Ya tengo yo los 2 archivitos, ¿verdad? Ahora, aquí en la carpetita o en el archivito database, voy yo a crear la función para conectarme a la base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Prácticamente voy a venir yo aquí, function, voy a decir yo aquí, pongámosle así, conexión, tal cual. Aquí tengo yo mi conexión a la base de datos, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí yo tengo que definir los datos que ya les había mencionado yo antes, ¿verdad? Vamos a definir el driver. Vamos a definir el driver que va a ser o el gestor. El host que va a ser como el servidor. También le pueden poner ustedes server name. Yo le voy a dejar host por efectos prácticos. Vamos a tener la base de datos. Yo le voy a poner database. Vamos a tener también el username. Y vamos a tener la contraseña. Password. Tal cual, ¿verdad?
Entonces, aquí solo me queda ir asignando los valores. Por ejemplo, en el driver, como estamos haciendo uso de una base de datos MySQL, voy a decir yo aquí MySQL. De esta manera. Aquí en el host, como estoy en mi computadora, le voy a decir localhost. Como yo les había dicho antes, si ustedes suben esto a un servidor, a lo mejor también tendrían que definir el localhost porque no quieren que de salida esa base de datos, sino que solo se ejecute en el servidor. O si no, puede ser, por ejemplo, que sea en un servidor, sea el nombre del dominio del servidor, por ejemplo. Podría ser también así como, podría ser de esta manera, ¿verdad? Este podría ser también como el host donde se está ejecutando la base de datos. Pero en nuestra máquina o en nuestra computadora vamos a hacer uso de localhost, así tal cual. La base de datos, yo le he puesto tareas-bajo de esa manera. Si ustedes le han puesto otro nombre, le van a poner el nombre como ustedes se lo han asignado. El nombre de usuario, por defecto, el SAM nos incluye el nombre de usuario root, ¿verdad? Si ustedes están trabajando con un servidor web ya en producción o que tengan que subir todo esto a un servidor web, aquí por lo general le van a poner, imagínense que tienen su usuario que se llame, tengan el nombre de ustedes, por ejemplo, podría ser así, ¿ves? Víctor-bajo y a veces le agregan hasta correlativo, pero de esta manera. Así tal cual. Entonces, eso va a depender, ¿verdad? Yo en este caso lo voy a dejar root. Y la contraseña, obviamente, ustedes aquí le van a digitar la contraseña en caso que tengan. En caso que estén ocupando SAMP, no le vamos a agregar contraseña, va a quedar así vacío. Porque SAMP ya está configurado sin uno. Si ustedes le han cambiado la contraseña al SAMP, agréguensela para que no les dé error después. Bien, ya tengo mis parámetros para conectarme, ¿verdad? Ahora necesito crear el data source. Lo tengo aquí por un lado. ¡Pum! Aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí le voy el driver, concatenándole dos puntos, host igual, el nombre del host. Después de eso, punto y coma, dbName igual y el nombre de la base de datos. Así tal cual. Ahora, lo que yo necesito es crear la conexión. Y voy a decir yo aquí, un try catch. Y dentro de este try catch, que ya les mencioné que es para manejar los errores, voy a decir conexión igual, vamos a hacer uso de PDO y como es orientado a objetos, vamos a decir new PDO. Aquí ya he creado el objeto PDO yo, pero necesito pasarle los valores de sus atributos, ¿verdad? Por ejemplo, el data source, que va a ser el primero de los tres. Voy a pasar el username y después voy a pasar el password, tal cual. Aquí yo ya he creado la conexión, ¿verdad? Y no solo eso, sino que miren, o sea, solo admite tres datos, ¿verdad? El data source incluye, como yo les decía, estos tres, y de ahí el usuario y la contraseña, que son estos, ¿verdad? Y entonces, ya una vez que yo he creado la conexión, necesito verificar que todo esto se mantenga correctamente, ¿verdad? Le voy a decir yo aquí, PDO, exception, y le voy a decir la variable E, que es de referencia, o no, le voy a decir yo aquí error, así tal cual, ¿verdad? Le voy a decir yo aquí, mira, en caso que falle, poneme la conexión en nula, y si no, y también, perdón, y también necesito que me detengas, destrozame la ejecución, o detener la ejecución con la función die, y envíame un mensajito que diga conexión, conexión fallida. Y además de eso, mostrarme el error. Le voy a decir yo aquí,
error, le voy a decir aquí get message. De esta manera. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Creo la conexión. Y si falla, hacerme la nula y detenerme la ejecución. ¿Ok? Y si en caso que todo esto se cumpla, le voy a decir yo aquí al final, return conexión. Ahí está. Y tenemos nuestra función, ¿verdad? Pero hay algo. Nosotros estamos trabajando en español, obviamente. Entonces, cuando nosotros vayamos a agregar tareas, a lo mejor puede que lleven caracteres especiales, como lo pueden ser acentos y ñ, ¿verdad? Entonces, le tengo yo que decir que va a interpretar caracteres UTF-8. Y le voy a decir yo de esta manera. La conexión, que es esta que acabo de crear, hace uso eh, del método exec y definirle de esta manera. Set names UTF-8. ¿Qué le estoy diciendo yo? Todos los elementos o todas las palabras o los nombres que vayamos a ocupar, seteámelos o hace que sus valores cambien a UTF-8. O sea, en pocas palabras, en vez de que me muestre códigos especiales para los acentos, para las ñ, mostrame los valores como deben de ser, ¿verdad? Ya sea el acentito tal cual, la ñ así de bonito. Y aquí lo tenemos ya. Esta es nuestra conexión a nuestra base de datos. Ya la tenemos, solo nos queda probarla. Esa la vamos a probar en las demás sesiones más adelante. Entonces, ahora que ya tenemos esto, voy a guardar. Ahora que ya tenemos esto, me voy a pasar a mi archivito functions, que está aquí. Dentro de este archivito functions, vamos a crear las funciones que vamos a ocupar para cada uno de estos. Es más, lo voy a mover, voy a quitar esto del index y lo voy a agregar acá. Así. Y tengo que crear cada una de estas. Entonces voy a decir yo aquí, antes de iniciar a crear cada una de las funciones, voy a decir yo, tengo yo que incluir o mandar a llamar la conexión, esta conexión que yo acabo de hacer, acá. Tengo que hacer uso de la conexión porque de nada me sirve estar creando las consultas o dejar los métodos ya listos si no voy a estar llamando la conexión para que se ejecute después. Entonces voy a decir yo aquí, podemos hacerlo de 4 formas, ¿verdad? Podemos hacerlo por la palabra reservada include, que prácticamente es incluir, como que si estuviera aquí, pero como que si estuviera aquí mismo eso. Solo que aquí lo hemos separado para que esté más ordenado, ¿verdad? Tenemos también el include once, que prácticamente es incluir una vez, que en caso que ya es, que yo, por ejemplo, me dice que yo lo mando a llamar aquí y más abajo lo vuelvo a llamar, la segunda no se va a ignorar porque yo prácticamente ya lo estoy llamando antes. Lo mismo también tenemos el require, que significa requerir, y el require once, que prácticamente es requerir una vez, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a decir require once y voy a mandar a llamar el archivito functions. Lo voy a decir yo, como este archivito function lo voy a estar yo llamando aquí en el index, voy a trabajarlo como que si yo estuviera aquí en el index, ¿verdad? O mejor dicho, como que estuviera yo en la raíz de mi proyecto. Voy a decir yo aquí, punto pleca, buscame dentro de este archivito, o mejor dicho, dentro de esta carpeta, el folder llamado config, y mandame a llamar el archivo llamado database.php. Así tal cual. Entonces, ahora que ya he llamado yo el archivito, ya voy a poder hacer uso de la conexión a la base de datos. Pero hoy, de momento, solo voy a dejar definido como las funciones que voy a estar tratando. Por ejemplo, voy a dejar aquí lista la función para listar de esta manera.
Le voy a poner aquí, voy a copiar, voy a mover esto. Uy, permítanme. Voy a poner esto aquí, tal cual. Después voy a crear la función para obtener, que va a ser para obtener un registro. Voy a mover esto aquí. Después vamos a crear para crear una tarea. Le voy a poner aquí crear. Vamos a hacerlo así. Vamos a crear el de actualizar. Después vamos a tener el de borrar. Que el de borrar ya van a ver algo bien curioso después cuando lo estemos trabajando. Borrar. Vamos a tener la papelera. Y por último vamos a tener el de restaurar tarea. Le vamos a decir nosotros aquí, function restaurar. Así tal cual. Y aquí ya tengo listas las 7 funciones que voy a hacer uso, ¿verdad? Ya he creado la conexión a la base de datos, que también es una función. Y aquí en el index es donde voy a trabajar yo toda la lógica. Ya después vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer aquí en el index. Vamos a ver cómo obtener, o mejor dicho, cómo trabajar con los métodos. Vamos a ver cómo retornar respuestas. Y vamos a ver bastantes cosas, ¿verdad? Cosas que la vamos a ir avanzando poco en poco, ¿verdad? No sé si tienen dudas hasta el momento de esta estructura que he hecho de momento, ¿verdad? O que estoy implementando. Y en caso que no tengan dudas, coméntenme qué les parece, ¿verdad? Ya le vamos a dar forma un poquito más a lo que viene siendo el proyecto del curso, así que coméntenme, díganme ahí qué les parece, ¿verdad? O si tienen alguna duda, también me la pueden hacer, les voy a dar estos minutitos. Bueno, si no tienen comentario alguno, entonces, nuevamente, esta es la estructura que vamos a estar tratando para nuestro proyectito ya con el backend. Después vamos a tratar de conectarlo con nuestra interfaz que ya hemos creado en avances anteriores. Y ya le vamos a dar ya uso, ¿verdad? Ya tenemos nuestra conexión a base de datos, repasando lo que ya vimos el día de hoy, de una conexión con PDO. El día de mañana van a comenzar a ver las conexiones con PDO y ya a trabajar consultas, ya con el compañero Andrés. Entonces, si no tienen preguntas, ningún comentario, no me queda nada más que decirles que esto va a ser todo lo que vamos a ver por el día de hoy. Voy a dejar de presentar y voy a detener la grabación.